El texto de esta mañana va a estar en la pantalla proyectado, se encuentra en Mateo 1, del 18 al 25. Así que le invitamos a buscarlo. Queremos excusar al pastor Flores, que está con el grupo Ramas de Cristo, que están llevando las melodías en la iglesia bautista de Cantagallo en esta mañana, y él fue a acompañarles. Así que oramos para que el Señor les esté usando allá poderosamente. Mateo 1 del 18 al 25, y el título de este mensaje: un corazón consagrado es capaz de ver el rostro de Dios. Y vamos entonces a usar el tema de la Navidad, de la Natividad, relacionarlo con la consagración en esta mañana. Y damos lectura a este pasaje. Pueden permanecer sentados, pero escuche con reverencia la palabra, la bendita palabra de Dios. Mejor regalo, luego de Jesús, la palabra. El nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es, y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta, cuando dijo: he aquí una virgen concebirá, y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado, y recibió a su mujer. Pero no la conoció, hasta que dio a luz a su hijo primogénito, y le puso por nombre Jesús. Señor, gracias por esta bendita palabra. Señor, permite que la misma dé fruto en nuestro corazón, y que la palabra y el mensaje que tú has puesto en mi corazón y con el cual has ministrado a mi propia vida pueda ser de ministración a tu pueblo en esta hora. En Cristo Jesús. Amén. Para algunos el 2011 representa un año difícil, donde quizás estás anhelando que llegue el próximo, a ver si es un poquito mejor. Porque ciertamente, ¿verdad? Los tiempos, ¿verdad? Han sido quizás inesperados, tiempos económicos de mucha dificultad a nivel mundial, problemas políticos, guerras, rumores de guerras, desastres, violencia, sin igual, ¿verdad? Como nunca quizás esperábamos ver, ¿verdad? Ahora hay que salir a hacer compra con un chaleco antibalas, ¿verdad? Hay que ir para el mall con el chaleco antibalas preparado por si acaso, ¿verdad? Los tiempos en que vivimos, ¿verdad? Pero den gloria a Dios porque llegó la Navidad. Llegó la Navidad. Y no es casualidad que la Navidad llegue a final de año. Y pienso que esto es así porque en el plan de Dios tú tienes que recordar que la última palabra de Dios siempre es la que cuenta. Y la última palabra de Dios siempre es para bendición. Así que no importa cuán difícil haya sido el año, hay esperanza. Y la Navidad nos recuerda que de alguna manera Dios encendió una luz que iluminó la humanidad con el nacimiento del niño Jesús. Así que ese es el regalo, el mejor regalo. Es el que Dios hizo al mundo y el que Dios quiere hacer a tu vida. Pero te toca a ti escoger recibir ese regalo de parte de Dios, que es a Jesús como Salvador y como dueño de nuestra vida. Y la primera Navidad tampoco fue fácil. El Imperio Romano se tambaleaba, había un sinnúmero de conflictos, luchas, dificultades, y probablemente la economía tampoco estaba muy buena. Pero en medio de esa circunstancia, Cristo se encarnó para recordarnos que no importa cuán oscuro pueda ser el panorama, con Cristo hay esperanza. Él es capaz de transformar nuestro lamento en baile. Nuestra oscuridad se ilumina con su sola presencia. Y esa luz de Cristo todavía sigue iluminando nuestra vida. Así que en esta mañana yo quiero decirte que si has llegado aquí
pensando, Dios mío, no tengo para la compra de Nochebuena, ¿qué voy a hacer? Para los regalos de los nenes, esto, aquello. Yo quiero decirte que en el Señor hay esperanza, que Él tiene control de toda situación y que si lo tienes a Él, lo tienes todo, lo tienes todo. Así que regocíjate y canta, porque Dios es bueno y porque la bendición de Dios está para ti aquí en esta mañana. Cuando yo llegué, empecé a abrir las ventanas esta mañana tempranito. Cuando uno las abre, ¿verdad?, a esa hora, para el primer culto, pues entra, ¿verdad?, los rayitos del sol. Y mientras yo iba abriendo las ventanas, yo decía, Señor, que así como esos rayitos se están colando por esta ventana y me calientan, ¿verdad?, y me alumbran, que de esa manera seas tú iluminando la vida de mis hermanos en esta hora. Que sea tu luz, mire, tocando cada corazón y sea transformando cada vida de manera especial. Así que cambia esa cara. Cristo te ama. Sonríe, porque Dios ha sido bueno. Y no importa cuán terribles sean las noticias, la mejor noticia es Jesús con nosotros, Dios con nosotros, el Dios Emmanuel, el Dios encarnado, que está con nosotros. Pero no solamente en Navidad, porque para el mundo la celebración es un ratito. La celebración depende de que haya pasteles o que haya, ¿verdad?, algún liquidito por allí, ¿verdad?, como que para calentar la cosa. Pero nosotros no nos hace falta eso. Nosotros estamos contentos todo el año, gozosos, porque hemos conocido a un Dios de poder. Hoy vamos a ver un hombre consagrado a Dios, con un corazón consagrado, que fue capaz de ver el rostro de Dios. ¿Sabes eso? Cuando tenemos un corazón consagrado, podemos ver el rostro de Dios. Y qué maravilloso. Y qué regalo precioso Dios le dio a este individuo, a este hombre, a este personaje que vamos a estudiar en esta mañana. Pero ¿sabes algo? Ese regalo no fue solamente para José, también para cada uno de nosotros. Porque en medio de la adoración nosotros vemos el rostro de Dios. Y yo no sé usted, pero mientras Jorge cantaba ahí, yo me elevé al cielo. Y sentimos una presencia de Dios aquí maravillosa en medio de este lugar. Así que ese es el tema. Un corazón consagrado es capaz de ver el rostro de Dios. José es un personaje bien interesante dentro del relato bíblico, porque como que el énfasis mayor es con María, con el niño, los pastores, que si los reyes, ¿verdad? Y como que José lo dejamos un poquito al ladito. De hecho, luego de que se presenta el niño no vuelve a aparecer, y los comentaristas entienden, ¿verdad?, que es que él falleció, ¿verdad? Y luego vamos a encontrar a María solita, el resto, ¿verdad?, de los relatos bíblicos. Así que en cierta manera José es un personaje que se pasa por alto. Pero una de las cosas que yo quiero resaltar en esta mañana es que a mí me enternece esa figura de este hombre que vamos a ver a través del relato y el proceso a través del cual Dios lo lleva. ¿Cuántos saben que Dios nos mete en unos procesos a veces un poquito, ¿verdad? ¿Cuántos saben de lo que yo estoy hablando? ¡Aleluya! A veces Dios nos mete como que en unos procesos y nos mete como en un trapiche, ¿verdad? Y uno dice, ay Dios, ay Señor, ¡auch! ¿Qué es esto? ¿Verdad? Pero en medio de eso hay bendición, y así pasa en la vida de José. Pero entonces me enternece este hombre que uno lo ve, que luego de todo este proceso abraza esa mujer con esa ternura, tiene ese cuidado para María, para el niño, y se da de lleno a esa relación de familia de una manera extraordinaria. ¿Y por qué traigo esto? Porque la consagración tiene que darse también en nuestra casa. Voy a cogerlo de Omar. Alaba. La consagración tiene que darse también en nuestra casa. O sea, yo no puedo ser bien consagrado en el templo y en mi casa ser otra cosa. Así que José es modelo de lo que es ser consagrado en el templo, pero también en medio de la vida de familia, demostrando el amor de Dios y el cuidado de Dios para los más cercanos. Cuando adolescente yo tuve una amiga muy cercana, Sonia Rivera. Y Sonia era hija de mi maestro de escuela bíblica, diácono de la iglesia, y un hombre a quien yo admiraba tremendamente de lo que conocía de ese hombre en el templo.
Pero en medio que se da mi relación de amistad con Sonia, yo vengo a conocer a ese hombre en su casa. Y descubrí un hombre que era una cosa en su iglesia y una cosa muy diferente en su casa. En su casa era un hombre violento, recio, autoritario, arrogante, malcriado. Todo lo que usted se puede imaginar, eso era él en su casa. Y yo empecé muy temprano a descubrir lo triste de que a veces la consagración o nuestra relación con el Señor no se traduce a una experiencia cotidiana y una experiencia en medio del hogar. Así que en esta mañana vamos a descubrir lo que es ser consagrado, una persona consagrada al Señor. Cuando inicia el relato, José tenía sus planes junto a María. Estaban desposados, lo cual era un compromiso como si estuviesen casados. Lo único que no había convivencia, pero ya estaba todo, era igual de serio como si estuviesen casados. Pero de repente su plan, su mundo se vino abajo. De la expectación, de la euforia, porque logró enamorar a la chica más linda del pueblo, ahora recibe una noticia inesperada, inexplicable, el embarazo de María. Y esto va a representar, o podría implicar, inclusive la muerte para María, ser despreciada por parte de José, ser condenada por todos, la podía humillar, podía romper el vínculo, el pacto con ella por su aparente infidelidad. Así que eso es el panorama que encontramos al inicio del relato. Y es interesante porque a veces en medio de nuestra vida llegamos a unos momentos de unas disyuntivas que nosotros como que no vemos salida. Y uno dice, pero ¿y ahora qué? ¿Y qué voy a hacer? El panorama es oscuro. O sea, yo no le veo solución a esto. O sea, yo no me esperaba esta situación. Y más o menos esa fue la dinámica que se dio en la vida de José. Y esta dinámica y esta circunstancia desató en él un dilema. Había una realidad en términos del embarazo de María y él estaba muy claro en cuanto a lo que decía la ley. Pero hay un detalle particular. El texto nos dice que José era un hombre justo, un hombre consagrado a Dios, y él quería buscar una alternativa que le permitiera de alguna manera no afectarla y no infamarla. Así que en medio de esto vemos a un hombre con un dilema, pero que de todas maneras está buscando dirección de Dios, está buscando algo que le permita salir del asunto sin traer carga, sin traer nada que pueda dañar la vida de esta mujer. Y ahí es donde yo empiezo a enamorarme del relato. Aquí es donde yo empiezo a ver en José unas cualidades extraordinarias. José tiene un corazón dispuesto a aprender, igualito que usted. Un corazón dispuesto a ser dirigido por el Señor. Un corazón dispuesto a la misericordia. José tiene una actitud compasiva. Fíjate que en el relato sabemos que él tiene todo el derecho de juzgarla, de vengarse, de rechazarla, pero al contrario, lo que vemos es una actitud de perdonar y no de condenar. En su corazón hay misericordia. Y yo imagino que en su corazón también había una súplica para que Dios hiciera provisión de otra alternativa. Y en medio de ese dilema que nosotros nos lo imaginamos y que está en medio del texto, José recibe una visitación de parte de Dios. ¿Cuántos alaban al Señor? Al Dios que se hace presente, al Dios que en el momento oportuno nos habla y aparece en medio de nuestra vida. En ese momento que yo imagino de angustia, donde él estaba sufriendo las circunstancias, ¿qué le digo a ella? ¿Qué le digo a mi familia? Los vecinos saben contar. Aquí, ¿cómo yo brego con esto?
en medio de eso, el ángel de Dios se le aparece. ¿Sabes algo? Dios nunca llega tarde. A veces en el momento de mayor aprieto, si nosotros clamamos a Dios, mire, el Señor se hace presente. Y yo decía en el primer culto que a mí no me hacía ni falta ni que el ángel dijera nada. Nada más con ver el ángel yo me conformo. Nada más con ver el ángel yo me conformo. Pero qué maravilloso que no solamente le apareció ese ángel y tuvo esa visitación de parte de Dios, sino que el ángel entonces le dijo, no temas, no temas. Yo compartí en el primer culto que me pasó algo extraordinario en esta mañana, que llegué al primer culto y 2 hermanas me dijeron que tenían unos temores diferentes, diversos, por situaciones distintas. Y yo decía, qué tremendo, yo en mi interior porque yo sabía, ¿verdad?, el texto que iba a compartir. Pero sabes, a veces en medio de la vida y de lo cotidiano y del mundo en que vivimos, sentimos temor. ¿Y si me quedo sin empleo? Un diagnóstico. Nos da miedo hasta salir a la calle a comprar un litro de leche. ¿Okay? Vivimos en un mundo donde las circunstancias nos llevan a sentir temor. Pero el mensaje del ángel relatado en este pasaje es el mensaje que Dios tiene para ti en esta mañana. No temas. O sea, lo que Dios hace es que nos libra de todo temor, nos hace valientes, nos hace atrevidos, nos hace sentirnos llenos de la presencia y del poder de Dios. Así que en medio de un momento donde aparentemente no hay salida, Dios abre una ventana de bendición y Dios se le revela a José a través de esta visitación y le dice, no temas. Hermano, yo anhelo la visitación de parte de Dios. Hay un momento donde Jesús le va a decir al pueblo, ¿sabes cuál es tu problema? Que tú no has conocido el tiempo de tu visitación. Cuando yo leo ese pasaje, a mí me dan ganas de llorar. Yo, ay Señor, líbranos de que tú nos visites y no nos demos cuenta de que tú estás. Que no nos demos ni cuenta de que tú estás. Y a veces nos pasa. Mire, en medio de la experiencia del culto, Dios está. Y el Espíritu Santo se está moviendo. Y usted está pendiente de qué sé yo qué, de los granos que dejó, de lo que tiene que ir a hacer. Y usted se pierde la visitación de parte de Dios. Y nosotros cuando nos congregamos buscando la visitación de parte de Dios. Y esa visitación es diferente, es nueva en cada ocasión. Porque Dios nunca nos da un menú igual. ¿Sabe? Siempre el Señor, que conoce mi necesidad, nos ministra de una manera diferente para atender tu necesidad. Mire, en la noche más oscura y negra de la vida de José, un ángel de Dios se le apareció para decirle, no temas. Y mire, hermano, de la misma manera Dios hace contigo. Dios hace contigo. Lo que tenemos es que anhelar, buscar esa presencia de Dios. Y esto no se da por casualidad, se da precisamente porque tenía un corazón de una actitud agradable a Dios. Porque en su corazón él entendía el peso de lo que estaba pasando, pero él quería ser justo con esa mujer. Él quería perdonarla, él quería abrir un espacio de perdón y de acercamiento a esa mujer, y Dios se glorificó. El ángel le dice a José, no temas. Lo que parece una tragedia es un milagro. Lo que te parece incomprensible es el cumplimiento de la promesa de Dios. ¿Cuántos alaban al Señor? Mire cuántas veces lo que nos ha parecido una tragedia es un milagro de parte de Dios. Es una bendición que viene detrás de la tragedia aparente que ha llegado a nuestra vida. Un poquito en la línea de lo que compartía mi hermanita en el testimonio. Un momento difícil, pero bendito problema cuando nos permite ver la gracia de Dios. Cuando nos permite ser receptores del milagro de Dios. Cuando nos permite darnos cuenta, Dios, verdaderamente tú me amas y estás conmigo. Así que de la tragedia
Dios va a obrar un milagro. Seguimos con José. José tenía un corazón que confiaba y que creía en lo que le dice el ángel. Nos dice el pasaje: despertando hizo como el ángel del Señor le había mandado. Igualito que usted, así de obediente es usted, mi hermano, así de obediente. Él inmediatamente le cree al Señor. No le preocupan lo que van a pensar los padres, no le preocupan lo que van a decir los vecinos, no le preocupa que las chismosas del pueblo van a empezar a decir: adiós, pero espérate, esto no, muchacho prematuro, ese muchacho tan gordo y grande, ¿cómo va a ser? No le preocupa. Dios habló y él obedece. Dios dijo y él le cree a Dios. Y qué maravilloso. Dice el texto que desde ese momento él la recibió. Quiere decir que se casó con ella, aceptó creer, obedecer y hacer lo que el ángel le indicó. Claro, con esto implica aceptar lo que va a venir detrás. Porque nosotros miramos este pasaje, este relato, desde nuestra perspectiva y lo vemos bien sencillito. Pero probablemente José y María tuvieron que enfrentar la sospecha, la crítica de los que estaban alrededor, de los que no entendieron lo que estaba sucediendo, los que no entendieron la actitud de José. Pero el relato nos dice que una vez él fue visitado por el ángel, creyó y aceptó. José, un hombre extraordinario. Y cuando yo leí el pasaje, yo pensaba, bueno, ¿y qué tal si José le hubiese dicho al ángel que qué? O que María hubiese dicho: ¿quién, yo? Búscate a otra. Fíjate, yo pienso que si alguno de esos eventos se hubiese dado, Dios hubiese buscado a otro, a otra, porque el propósito de Dios siempre se cumple. Yo quiero que tú sepas eso, el plan de Dios siempre se cumple. Pero tú sabes algo, ellos se hubieran perdido la bendición. ¿Te está hablando Dios? Ay, ¿cuántas veces le decimos que no a Dios? Porque nos parece difícil lo que Dios nos pide, o porque pide mucho de nosotros, o qué sé yo. Y sabes, mi papá tenía un refrán que a mí me encantaba. Él decía: lo que Dios va a hacer, lo va a hacer contigo o sin ti. Contigo o sin ti, decía él. Contigo o sin ti, hermano. Él lo quiere hacer contigo, pero si no, lo hace sin ti. Lo hace con otro, y otro se lleva la bendición. El que José le creyera a Dios le permitió ser parte del plan más extraordinario de la historia. Le permitió acurrucar en sus brazos al Hijo de Dios. Le permitió mirar el rostro de Dios. Pero para eso hay que ser atrevido. Hay que atreverse a creer a Dios y hay que atreverse a hacer su voluntad. En este relato José demuestra firmeza. Me encanta. Un carácter noble, constante, fiel. La semana pasada Sullivan nos decía que hay 3 tipos de cristianos, ¿verdad? Cristianos consagrados, cristianos aguajeros y los turistas. Eso fue, hermano, a fuetazo. Yo decía, todos nos dieron con varita de guayabo, nos han dado y después nos echaron sal. Entonces él dijo, pues y usted ubíquese. ¿Cuál es usted? ¿Usted es aguajero? ¿Usted es turista? ¿O usted es un cristiano consagrado? José es un personaje. Vemos aquí un hombre noble, constante, firme, fiel, consagrado a Dios. Desde el momento que él tiene esa visitación de parte del ángel, él decide hacer la voluntad de Dios. Pero hay otro elemento bien interesante en el verso 25. No la conoció más hasta que dio a luz a su hijo primogénito. Vemos en José abstinencia y paciencia. Igualito que usted. Sabía que en ella había un proceso del Espíritu Santo y él no la conoce. Que en puertorriqueño quiere decir, mire, que no tuvo relaciones con ella.
hasta después que ella da luz a Jesús, para entonces, ¿verdad?, seguir su proceso normal. Ella es su esposa, él la ama, pero él ejerce su dominio propio para esperar a que se cumpla el plan de Dios. ¡Qué tremendo! Mire, a veces para que se den unas cosas en nuestra vida hay que esperar. A veces para que se cumpla el plan de Dios tenemos que abstenernos de algunas cosas para estar dentro de lo que es la voluntad de Dios y el marco de su soberanía. Al principio del relato, José pensó que sus sueños y sus ilusiones estaban hechas pedazos. Y a lo mejor tú has venido en esta mañana igualmente. A lo mejor en este 2011 tú has dicho, mis sueños se me hicieron añicos, mis planes, todo, mis ilusiones. Nada lo he podido lograr. Pero ¿sabes lo que José descubrió? Que Dios tenía un plan mejor para él. Que el plan de Dios era mejor que el plan que él se había trazado. Quizás en esta mañana tú estás lamentándote por ilusiones, por sueños maltrechos. Pero ¿qué tal si el plan que Dios tiene para ti es mucho mejor? ¿Qué tal si lo que Dios ha trazado para tu vida es de mayor bendición? Él pensó que su vida estaba en ruinas y Dios le hace parte del plan maravilloso de redención para la humanidad. Dios lo coloca en un lugar donde a través de los siglos la figura de ese hombre que acoge a esa mujer y ese niño se convierte en un personaje que nos da esperanza y que nos muestra lo que Dios puede hacer con vidas sencillas de un hombre, un carpintero, un hombre sencillo, pero consagrado, que se dejó usar por el Señor. En Brasil había una pareja, una madre y una hija. La madre estaba muy enferma, se llama Cristina, una mujer que tenía altas y bajas en su salud. Y había una pobreza extrema. Su hija Isabel, ante la realidad de que no había mucho trabajo, le dice a su mamá que se va a ir a la capital. Su mamá le dice que no vaya, porque tiene miedo que encuentre las mismas circunstancias y que termine en la prostitución. La hija se va. Pasan los meses, ella no tiene noticias de su hija y un día desesperada se levanta, toma una foto que tenía suya, la madre, le saca copias con los pocos recursos que le quedaban y se va a la capital y en distintos lugares pone su foto con un mensaje. Un día la hija está caminando por esa ciudad, agotado ya los pocos recursos que le quedaban, y estaba contemplando venderse para poder alimentarse ella. Y cuando de momento mira y ve el rostro de su madre pegado en un afiche y se acerca, y entonces lee el mensaje que había escrito su madre debajo de la foto. Su madre le decía, no importa lo que hayas hecho, no importa lo que haya ocurrido, eres mi hija, te perdono, por favor, regresa a casa. Qué lindo, porque eso es lo que el Señor hace con cada uno de nosotros. Y nos dice, regresa a casa. Y el mensaje de la Navidad es el mensaje donde Dios nos dice que no hubo lugar para Jesús en el mesón, pero Él sí tiene lugar para ti, cerca a su corazón. En esta mañana, el relato de José puede tener muchas implicaciones para tu vida. Nos presenta un hombre a quien la obediencia y la misericordia y la fe lo llevó a un lugar privilegiado, ocupar un lugar privilegiado en la historia. En esta mañana, quizás para ti el panorama es difícil, quizás tus sueños, tus planes se han hecho cantos, quizás necesitas una alternativa en medio de un panorama donde no ves posibilidad. Quizás necesitas abstenerte de unas cosas para esperar en el Señor, para creer y para confiar en Él.
Quizás en esta mañana tú necesites decirle al Señor, yo quiero consagrarme a ti de todo corazón y que tu luz brille en mi casa, brille en mi vida y brille en el centro de mi familia. Inclinamos nuestros rostros en esta hora y vamos a orar. Señor Dios bueno, Dios misericordioso, gracias por el relato maravilloso de la Navidad, que sigue a través de los siglos todavía hablando a nuestra vida y alumbrando nuestro camino. En esta hora aquí hay hermanos con necesidad. Tú les conoces. Hay una diversidad de situaciones. Algunos han venido llenos de temor. Otros han venido con sus sueños rotos, deshechos y necesitan una visitación de parte tuya. Otros que necesitan hacer un compromiso genuino contigo. En esta hora, trae al altar a tu pueblo. En Cristo Jesús. Amén. Amén. Abrimos el altar para ti, hermano, en esta hora. Queremos invitarte, si no conoces al Señor como tu Salvador, a ese Jesús que nació en Belén, el paso más importante que tú puedes hacer en esta mañana es abrirle tu corazón. Pero también queremos invitarte, si en medio de todo lo que hemos compartido, de alguna manera Dios te ha hablado, te invitamos al altar. En ocasiones tenemos y atravesamos momentos difíciles. Y esta mañana yo decía que cuando venimos al altar y sentimos la mano del hermano, del intercesor, del diácono en nuestro hombro, que pensemos y afirmemos que es la mano de Dios que se posa sobre nosotros. Así que ven al altar en esta hora, no importa cuál